Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. La secuencia del hilo argumental que guiará este vídeo nos llevará en primer lugar a la constatación de la existencia de hombres con memorias prodigiosas, inagotables y enormemente sorprendentes. Eso que parecería a primera vista un don, la expresión de una naturaleza superior, cuando vayamos profundizando en el asunto, iremos comprendiendo que es una patología. La mente no puede manejar el caos de recuerdos e impresiones que en tales casos se producen. La inteligencia, efectivamente, necesita ignorar y olvidar para poder ejercitarse. El siguiente hito de nuestra reflexión nos hará recordar que una de las características de la esquizofrenia es precisamente, igual que en estos casos de memorias prodigiosas, la incapacidad de abstraerse de lo inmediato y concreto. Y, como recordarán los que sigan mis vídeos, especialmente los de la lista de este canal que titulo Civilización y Locura, la esquizofrenia, o al menos la personalidad esquizoide, es una característica señera que podríamos enunciar como el estado de ánimo prototípico de los hombres de nuestra época. Y este será el eslabón con el que cerraremos la cadena de reflexiones que pondremos en marcha en este vídeo. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Funes el Memorioso es un relato de Jorge Luis Borges sobre las vicisitudes que atraviesa Ireneo Funes, un peón de Fraiventos, una ciudad de Uruguay, quien tras caer de su caballo y golpear fuertemente su cabeza, recobra el conocimiento con el increíble talento, o maldición, según se mire, de recordar absolutamente todo. Su percepción y su memoria, cuenta Borges, eran infalibles. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, dice Borges que le dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Lo pensado una vez, sigue diciendo Borges, ya no podía borrársele. Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Tener una memoria tan prodigiosa podría entenderse, en algún sentido, como decíamos, como un don, una benéfica capacidad. Pero esa sería sólo una valoración superficial y hecha sólo a primera vista de lo que aquello significaba. Porque a Funes tantos árboles no le dejaban ver el bosque. Su memoria le mantenía atrapado en los detalles y correlativamente le impedía realizar esa imprescindible jerarquización que normalmente hacemos entre lo que es importante y lo que es accesorio o prescindible. Algo que necesitamos hacer para llegar a la formulación de conceptos, que son la materia prima del pensamiento, de la razón. Efectivamente, sigue diciendo Borges, Funes, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas.
No sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma, le molestaba que el perro de las 3:14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente. Y más adelante cuenta Borges que Funes había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués y el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar, dice Borges. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. El cerebro no busca recordar, sino entender, afirma por su parte el neurocientífico argentino Rodrigo Quián Quiroga, director del Centro de Neurociencias de Sistemas y jefe de bioenergía en la Universidad de Leicester, en Inglaterra. En su libro, Borges y la memoria, resalta Rodrigo Quián que aquello que Borges había convertido en relato, la historia de Funes el misterioso, no es una simple fabulación, sino que existen casos reales que responden a ese mismo patrón. Trae a colación, para empezar, el dato de que Plinio el Viejo, escritor y procurador en Roma en el siglo I, menciona en su obra magna, su Historia Natural, al rey Ciro de Persia, quien conocía el nombre de todos sus soldados, a Escipión, conocedor del nombre de todos los romanos, Cineas, embajador del rey Pirro, quien aprendió el nombre de todos los senadores romanos a solo un día de llegar a Roma, Mitríades Eupator, quien administraba justicia en las 22 lenguas de su imperio, o Cármadas el griego, quien podía recitar de memoria cualquier libro de una biblioteca como si lo estuviera leyendo. Pero no solo hablamos de casos del pasado, de los que quizá legítimamente pudiéramos dudar por la lejanía de las fuentes, sino también de casos actuales que han sido exhaustivamente estudiados. Cuenta Quián Quiroga que el primer caso científicamente documentado de memoria extraordinaria es el de Solomón Seresevsky, quien fuera largamente estudiado por el célebre psicólogo ruso Alexander Luria a partir de 1920. Según reporta Luria, Seresevsky, contrariamente al resto de las personas, debía esforzarse para olvidar algo. Recordaba largas secuencias sin sentido de números y letras, de 30, 50 y hasta 70 letras y números, incluso varios años después de haberlas escuchado por primera vez, y aunque no supiera al memorizarlas que alguna vez volvería a preguntarle por ellas. Sorprendentemente, tras estudiar a Seresevsky por más de 30 años, Luria confiesa no haber encontrado el límite de su memoria. Y cabe acotar que esto no es dicho por un principiante, sino por uno de los psicólogos más renombrados de su época, Luria. Increíblemente, el problema de Seresevsky, sigue diciendo Quián Quiroga, no era recordar, sino olvidar. Recordaba hasta los detalles más insignificantes. Seresevsky no podía olvidar cosas que ya no eran necesarias, y estos recuerdos se transformaron en un tormento. El mismo Luria destaca la otra cara de lo que significaba para Seresevsky tener esa exagerada memoria. Dice Luria que Seresevsky era inepto en lo que se refiere a argumentaciones lógicas, algo semejante a lo que Borges decía de Funes, que había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín.
Sospecho, sin embargo, cuenta Borges, que no era muy capaz de pensar Funes. De la misma forma, dice Luria, que Seresevsky era bastante inepto para todo lo que se relacionara con el pensamiento lógico. La memoria de Seresevsky funcionaba exclusivamente a través de imágenes visuales, sin usar lógica alguna a la hora de recordar. Quizás el ejemplo más interesante de su deficiencia lógica se produjo cuando le dieron a memorizar la siguiente lista de números: 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, etc. Seresevsky recordó la secuencia usando su increíble capacidad de memoria visual, pero sin advertir que los números eran consecutivos, es decir, con una regla lógica que los hacía muy fáciles de recordar. La dificultad de Seresevsky para todo lo que fuera pensamiento abstracto, no visual, también se manifestaba en una gran dificultad para comprender el contenido de lo que leía. En particular, tenía dificultades para entender la poesía, que requiere entender un sentido figurativo, la idea sugerida por las palabras más allá de su sentido literal, y la imagen precisa que éstas evocan por sí mismas. No es entonces de extrañar que para Seresevsky la poesía fuera una pesadilla. En resumen, que ese exceso de memoria que les hacía a Funes y a Seresevsky quedar atrapados en los detalles de lo que percibían, les impedía desarrollar su inteligencia. Porque la inteligencia consiste no en la reproducción mental de lo que se percibe, sino en la abstracción que se realiza de las cosas individuales hasta conseguir encontrar similitudes y relaciones entre unas cosas y otras, para así formar conceptos constantes, categorías y leyes que contrarresten el caos de variaciones y cambios en que, para empezar, consiste la realidad. Si podemos decir que en el principio fue el caos, es decir, que lo primero con lo que se encuentra un bebé al empezar a percibir el mundo es con un abrumador caos de sensaciones, también podemos afirmar, acto seguido, que lo siguiente fue tratar de encontrar constantes en los estímulos percibidos con las que intentar atrapar permanencias que le fueran permitiendo ordenar la realidad. Una propensión hacia ese orden que permanecerá como línea directriz sobre la que se desenvolverá nuestra inteligencia. Por eso es por lo que dice Nietzsche: todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. En esa unidad, en ese común denominador entre cosas diferentes, es en lo que consisten los conceptos, esas áreas de descanso en la agobiante confrontación con el caos de los cambios. Y precisamente en relación con esto, dice María Zambrano: una de las funciones de los conceptos es tranquilizar al hombre que logra poseerlos. En la incertidumbre que es la vida, los conceptos son límites en que encerramos las cosas, zonas de seguridad en la sorpresa continua de los acontecimientos. Por tanto, para alcanzar esa necesaria abstracción a partir de la cual la inteligencia empieza a funcionar, necesitamos primero seleccionar, es decir, ignorar u olvidar detalles de las cosas individuales que están impidiendo acceder al común denominador que esas cosas han de encontrar para llegar a formar parte de un concepto, de una definición.
Dice Ortega a este respecto que definir es excluir y negar. Cuanta más realidad posea lo que definimos, más exclusiones y negaciones tendremos que ejecutar. Por esto, la más profunda definición de Dios, suprema realidad, es la que daba el indo Yainavalkya. Naiti, naiti, nada de eso, nada de eso. El mismo Ortega amplía esta idea diciendo: cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y detiene otras. Se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función del sujeto, del ser viviente ante la realidad cósmica que le circunda. Su función es claramente selectiva. De la infinitud de los elementos que integran la realidad, el individuo, aparato receptor, deja pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido coinciden con las mallas de su retícula sensible. Las demás cosas, fenómenos, hechos, verdades, quedan fuera, ignoradas, no percibidas. Un ejemplo elemental y puramente fisiológico se encuentra en la visión y la audición. El aparato ocular y el auditivo de la especie humana reciben ondas vibratorias desde cierta velocidad mínima hasta cierta velocidad máxima. Los colores y sonidos que quedan más allá o más acá de ambos límites les son desconocidos. Por tanto, su estructura vital influye en la recepción de la realidad. Pero esto no quiere decir que su influencia o intervención traiga consigo una deformación. Todo un amplio repertorio de colores y sonidos reales, perfectamente reales, llega a su interior y sabe de ellos. Dejemos apuntado, solo apuntado, que la insistencia de Ortega en que la selección de detalles que llevamos a cabo para realizar la abstracción destinada a conformar nuestros conceptos no hace que la realidad percibida sea un invento de la mente, como dirán los idealistas, sino que lo percibido, después de ser filtrado, eliminando detalles, sigue siendo real. Todo esto es aplicación de la premisa orteguiana de que yo soy yo y mi circunstancia, una circunstancia efectivamente filtrada por el yo. Todas estas reflexiones de las que vamos hablando tienen una confirmación científica en las investigaciones del ya citado neurocientífico Rodrigo Quianquiroga, quien en el también citado libro Borges y la memoria afirma que no procesamos imágenes en nuestro cerebro como una cámara fotográfica. Muy por el contrario, extraemos un significado y dejamos de lado una infinidad de detalles. Es decir, que nuestras neuronas no trabajan con meras sensaciones, sino que desde ese nivel neurológico, con lo que se trabaja es ya con significados, con permanencias, con conceptos. Sigue diciendo Quianquiroga que partiendo de sus investigaciones de laboratorio, abro comillas, tuve la suerte de encontrar neuronas en el cerebro de humanos que responden de una manera abstracta, ignorando detalles. Estas neuronas son de hecho las que hacen la conversión de lo que percibimos, lo que vemos, sentimos, escuchamos, en memorias de largo plazo, lo que recordaremos en el futuro. Al generar memorias buscamos extraer conceptos. En general no queremos memorizar detalles. Y dice también Quianquiroga, a partir de lo que percibimos, el proceso de pensar requiere hacer abstracciones. De lo contrario, terminaríamos como Funes, abarrotados de detalles y sin la capacidad de hacer la más mínima asociación.
Esta saturación de detalles es lo que da lugar a la capacidad de memorizar, pero sin comprender el contenido. Es lo que caracteriza a los autistas y a los sujetos con síndrome de Savant. El síndrome de Savant, o de tontos eruditos, es el propio de determinadas personas que hacen un alarde de erudición asombrosa, pero que, como veíamos en Seresevsky, son incapaces luego de hacer las más elementales inferencias lógicas. Quian Quiroga estudia en su libro más casos como este. Recuerda también Quian Quiroga que dice Borges en su relato, Un lector, que el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. También Nietzsche hace un alegato en favor del olvido. Imaginemos, dice él, el caso extremo de un hombre que careciera de la facultad del olvido y estuviera condenado a ver en todo un devenir. Un hombre semejante no creería en su propia existencia, no creería en sí, vería todo disolverse en una multitud de puntos móviles, perdería pie en ese fluir del devenir. Como el consecuente discípulo de Heráclito, apenas se atreverá a levantar el dedo. Toda acción requiere olvido, concluye Nietzsche. Como la vida de todo ser orgánico requiere no solo luz, sino también oscuridad. En conclusión, llegar a formular un concepto exige abstraerse de las realidades concretas e individuales y ponerse a caminar hacia el punto en el que todas las cosas se fundieran virtualmente en una unidad. En el momento inicial de ese proceso no se ha adquirido todavía una mínima capacidad de abstracción y uno está atrapado en la percepción de cosas concretas. Además de, en los casos de anomalías cerebrales, como los descritos, también le ocurre al niño, más bien al bebé. Y por esa misma vía, en cuanto que regresión a ese modo de mirar del bebé, al esquizofrénico, como decía el psiquiatra y neuropsicólogo de la Escuela de Psicología de la Gestalt, Kurt Goldstein, que afirmaba que para el esquizofrénico no es posible pensar de manera general en la mesa, siempre piensa en una mesa en particular. No puede concebir el concepto de la mesa independientemente de una mesa real. Por este ramal que nos sale reflexionando sobre el tema en el que estamos, enlazamos, como se ve, con algo sobre lo que voy dando bastante la brasa en mis últimos vídeos. El sentido que tiene la esquizofrenia como enfermedad mental significativa de nuestro tiempo. Un tiempo que, como he ido señalando en esos otros vídeos, arrancó del tsunami cultural que provocaron los nominalistas escolásticos Guillermo de Ockham y Juan Duns Scoto, al señalar, especialmente el primero, el siglo XIV, que no existen los universales, los conceptos, las generalidades, y que sólo existen los seres particulares, las individualidades. No me enredaré esta vez demasiado, lo voy haciendo en esos otros vídeos con suficiente intensidad. No me enredaré demasiado, digo, en profundizar en la línea argumental que lleva desde esta idea a la aparición del empirismo y a la continuidad cultural que encontró en lo que Norbert Elias denominó homo clausus, hombre encerrado en sí mismo, que coincide con el hombre esquizoide y en el extremo el esquizofrénico
que han comentado autores como Eugen Minkowski, Ronald Lange o Louis Sachs, a los que también me he ido refiriendo. Característica del esquizofrénico, como hemos visto que decía Kurt Goldstein, es, sin entrar en más matices, la de quedar atrapado en las cosas antes de que éstas tengan un significado, es decir, de que queden incluidas en un concepto general, que es el que nos sirve para pensar y ordenar el caos de lo múltiple y disperso, y que es un déficit que afecta a nuestra cultura en general. Como síntoma de que estamos hablando no de casos aislados, sino de síntomas que efectivamente afectan a toda nuestra cultura, podemos observar, por ejemplo, cómo hacía gala, de algún modo, de esa incapacidad el ilustre autor de nuestra modernidad, Fernando Pessoa, que no andaba muy lejos del pensar esquizofrénico, ni del de Funes, el memorioso, cuando decía: no hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Citemos también, en este mismo sentido, a otro ilustre representante de nuestra cultura, de la pintura esta vez, Paul Cézanne, que afirmaba: los viejos maestros no eran pintores de fragmentos como nosotros. Y señalaremos hoy también, por último, otro ejemplo más de esa deriva cultural esquizoide, referida a la literatura esta vez, la que queda expresada en un libro icónico de nuestro tiempo, como es El Ulises, de James Joyce. Reconstrucción casi total de un solo día de vida de Leopold Bloom en Dublín, en 400.000 palabras. Evidentemente, podemos decir que sin olvidar detalle. Desde esa posición inicial, representada por Pessoa, Cézanne, Joyce y Funes, el memorioso, en la que no ha comenzado todavía a ejercitarse la abstracción, es desde donde se pone en marcha, cuando efectivamente lo hace, el proceso que lleva a la formación de los conceptos. El proceso, pues, que todo lo empuja mentalmente hacia la unidad. Como dice Ortega, comprender es por lo pronto simplificar, sustituir la infinidad de los fenómenos por un repertorio finito de ideas. En ese proceso inacabable que empieza en el caos de lo innumerable y disperso, los conceptos son, como ya hemos dicho, áreas de descanso en las que encontramos leyes en las que alojar algunos trozos de certidumbre y previsibilidad. De la patológica ausencia de esta capacidad de alojar cosas particulares en conceptos generales, ya se tenía conciencia hace rato. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionaba de esta forma ya en el siglo II. O confusión, enlazamiento mutuo de átomos y dispersión, o unión, orden y providencia. Así pues, si lo primero, ¿para qué deseo perdurar en un compuesto fortuito y en semejante mezcla? ¿Para qué me preocupo de otra cosa que no sea de cómo llegar al final de una vez? ¿Para qué me inquieto? Pues la dispersión llegará a mí, haga lo que haga. Pero si es lo segundo, lo venero, soy constante y confío en el que me gobierna. Y por su parte, Ortega y Gasset comentaba que las almas de histéricos y neuróticos viven una vida discontinua, incompatible generalmente con el edificio de un ideario unificado y resistente. Son almas disgregadas en átomos, inconexas, almas dispersas. Como de costumbre, con cada tema de reflexión que abordamos en este canal,
En vez de llegar a conclusiones que agoten y cierren en ese tema, se nos abre, por el contrario, un amplio abanico de nuevas reflexiones que eventualmente habrán de empujarnos a la publicación de otros vídeos que vendrán a complementar las conclusiones a las que aquí hemos llegado. Para empezar, ya se puede vislumbrar desde aquí el tema de nuestro próximo vídeo. ¿Cuáles son los criterios que ponemos en marcha para practicar la labor de selección y olvido de detalles que se necesita para llegar a la formación de conceptos? ¿Cuál es la intención que mueve nuestra mente a la hora de establecer el filtro que nos lleva desde lo particular hacia lo general? Así pues, quedáis emplazados, amigos, a seguir ahondando en estos temas en ese próximo vídeo. Hasta entonces, pues, amigos.